Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, nuestro caminar de fe, hemos tenido que escuchar estas palabras o recordar estas palabras que el apóstol recibió de parte del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y bueno, pues queremos hablar un poquito acerca de esto que sucedió en la vida del apóstol y que definitivamente también pues es aplicable a nuestras vidas cuando estamos en algún problema, en alguna situación, alguna prueba de nuestra fe y que no parece haber salida, no parecen
o no aparecen soluciones inmediatas, tendemos a desesperarnos, a afligirnos sobremanera. Aquí en 2 de Corintios 12:9, en palabras del apóstol Pablo dice, y me ha dicho, o sea, el Señor le ha dicho a él, las 3 veces que él rogó para que le fuera quitado el aguijón de su carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin dudas, palabras que nos llevan a pensar un poco y nos dan, en alguna manera, consuelo y fortaleza a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también tiene algo que decirnos. 1 de Pedro 5, 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como ya dije, fue la respuesta que recibió el apóstol Pablo de parte del Señor ante su insistente ruego. Un ruego por 3 veces consecutivas pidió el apóstol al Señor que le quitara ese aguijón de la carne que no está definido. No se puede asegurar a ciencias ciertas en qué consistió ese aguijón. Algunos piensan que haya sido una enfermedad del apóstol, que él sufrió una oftalmia o algo parecido en sus ojos, o algunos piensan que sería pues su ministerio entre los gentiles. No se puede afirmar, pero es muy probable que esté relacionado más bien con ese problema físico, por las veces en que el apóstol hace alusión al mismo en algunos lugares del Nuevo Testamento, la epístola a los Gálatas, por ejemplo. El punto era que no fue nada agradable para él, fue una situación que le perturbaba y era tan molesto que él rogó al Señor 3 veces que si posible le quitara ese aguijón. Pero la respuesta del Señor fue definitiva, las 3 veces. No me pidas más, no me hables más acerca del asunto, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo aprendió sin dudas una lección muy importante en su vida espiritual con este asunto. Él pudo aprender que Dios tiene un propósito en todas las experiencias dolorosas de su vida. Y es una lección que debiéramos aprender todos. Nadie quiere pasar por experiencias dolorosas, pero son necesarias para que a raíz de esas experiencias podamos nosotros adquirir un mejor conocimiento de Dios, de su actuar en nuestras vidas, de su gracia, que después de todo es la que nos sostiene en medio de todas estas experiencias difíciles de la vida. El apóstol Pablo la aprendió tan bien esta lección que inmediatamente de él decir acerca de este aguijón, él dice, por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Dios. O sea que él aprendió también la lección, que antes de la respuesta del Señor, cuando le dice, bástate mi gracia, él dice, yo de buena gana, no a regañadientes, no protestando, sino de buena gana, de buena voluntad, con visión espiritual. Dijo el apóstol, él se iba a gloriar más bien en sus debilidades y no en sus fortalezas. Esas debilidades, evidentemente, valga la aclaración, no eran debilidades carnales, eran debilidades en su humanidad. No tiene que ver con debilidades carnales, porque algunos pueden decir, entonces si yo tengo debilidades carnales, ahí entonces el poder de Dios se perfecciona en mí.
Bueno, no necesariamente. La verdad que las debilidades carnales deberíamos nosotros no tenerlas y fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Pero sí, cuando hay alguna desventaja, alguna cosa que no nos facilita en alguna manera, el ministerio, incluso por alguna situación de salud, como se supone que haya sido aquí el caso del apóstol, pues deberíamos de buena gana también gloriarnos en las debilidades, porque es donde vamos a ver cómo el poder de Dios actúa y cómo Dios dice, ¿verdad? A pesar de que estás en desventaja, a pesar de que tienes esa situación en tu vida que te golpea, que te impide, tú puedes cumplir con tu ministerio, tú puedes cumplir con mi voluntad, por cuanto mi gracia te sostiene. Y en el otro pasaje que leímos del apóstol Pedro, el apóstol Pedro habla de el Dios de toda gracia. O sea, como que la gracia es inherente a la misma naturaleza y esencia de Dios. Él no es un Dios que tiene gracia, Él es el Dios de toda gracia. Y esa gracia es el fundamento de todo su actuar en su creación, especialmente en el ser humano. Es el favor inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro está hablando también en un contexto de sufrimiento. Estaban expuestos a diversas pruebas y situaciones difíciles los cristianos aquí, a quienes Pedro les habla. Y él les advierte de la amenazante realidad que ellos estaban viviendo. Los creyentes estos, a los quienes Pedro escribe, eran de origen judío y habían sido expulsados de Jerusalén y habían sido esparcidos por toda el Asia Menor. Entonces, el apóstol, quien ya había sufrido en carne propia esa persecución, ahora advierte a estos creyentes acerca de la necesidad de estar firmes en la fe, de ser sobrios, de velar, sabiendo que existe un enemigo que acecha y que está dispuesto a devorarles. Ese famoso versículo de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro les dice que al enemigo a quien ellos se están enfrentando no es un enemigo débil, es un enemigo fuerte, un enemigo poderoso, y que ellos deberían entonces preocuparse por enfrentarlo estando fortalecidos en la fe. Por eso es que se llama a estos creyentes a fortalecerse en la fe, con un entendimiento de que eventualmente habrá que padecer por causa de ella, como el resto de los hermanos creyentes en todo el mundo. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a estos cristianos. Y yo creo que, hermanos, estas palabras deben hacer eco en nuestros tiempos también. Todavía no estamos expuestos a una gran y feroz persecución, pero definitivamente habrá que padecer por causa de nuestra fe, y ya se están viendo los vestigios de esto. Se está viendo cómo se aproxima ese tiempo en que la iglesia será perseguida en este mismo siglo y seremos probados en nuestra fe. La única forma es estar siendo fortalecidos en la fe por medio de las disciplinas cristianas, el uso de los medios de gracia, manteniéndonos cerca de Dios. Una de las cosas que ayuda mucho a esto y que les ayudó definitivamente a estos cristianos a quienes el apóstol Pedro escribe, era que ellos hicieran memoria de esos momentos en donde Dios ha sido fiel con ellos y les ha fortalecido, les ha cuidado. Deberían recordar esos momentos de sufrimiento donde Dios los consoló, donde Dios los fortaleció, donde Dios los libertó para ser fortalecidos en su fe. Por eso dice el Dios de toda gracia, el Dios que hasta hoy ha sido su guía, su sostén. Él no va a abandonarlos en el tiempo de la aflicción, porque Él es el Dios de toda gracia, es el Dios que tiene suficiente gracia en su corazón para sostenernos. Él es la fuente de todo bien. Dice Santiago
que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Entonces deberíamos en los momentos de prueba, en los momentos difíciles de nuestra vida, hacer memoria de las maravillas antiguas, de cómo Dios se ha glorificado en nosotros y ha respondido a nuestras oraciones, porque Él va a seguir siendo ese mismo Dios de toda gracia, la fuente inagotable de todo el bien para nosotros. Será el refugio en la tormenta, el pronto auxilio en las tribulaciones, como lo ha sido para todos los creyentes en todas las edades. Hay una anécdota que cuenta de que, o dice, ¿verdad? Es un hecho más bien, de que en el Museo Británico, donde está expuesta la Biblia de David Livingstone, ese gran misionero que fue al África y sufrió allí, hasta murió allí, víctima de la malaria y perdió a su esposa y todo. La Biblia que está allí expuesta al público como en el museo, está abierta en el Salmo 46:1 y están allí los dedos, las huellas de los dedos de David Livingstone marcadas profundamente, como que este era un pasaje favorito de nuestro hermano Livingstone. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Dios que conocía a estos cristianos de origen judío y conocía sus sufrimientos. Como es el Dios de nosotros, es el mismo Dios que nos conoce nuestros sufrimientos. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice allí en Nahum 1:7, el Señor conoce a sus hijos. Y por eso es que el Señor los guarda y los protege y les ayuda con su gracia y fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles. Que por su gracia, otra cosa que debían saber estos cristianos a quienes el apóstol Pedro escribe, es que por su gracia habían sido llamados a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Dice en el versículo 10. Es decir, que han sido llamados por su gracia, no porque lo hubieran merecido, sino porque Dios quiso, de su buena voluntad, por su gran amor. Él los llamó por su gracia a su gloria eterna por medio de Jesucristo. La Escritura es clara cuando nos dice que por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Ninguno de nosotros puede decir estamos aquí porque quisimos, ¿verdad? Porque de nuestra voluntad, de nuestro buen corazón salió, pero no, es que su gracia nos alcanzó, su gracia nos enamoró, su gracia trajo convicción de pecado a nosotros y nos permitió arrepentirnos de nuestros pecados. Por su gracia hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Y esta es una gran verdad, sublime verdad, que nosotros no comprendemos del todo en estos tiempos. En estos tiempos en que todavía permanecemos en la tierra, porque está hablando de la gloria eterna en Jesucristo. Y el apóstol Pablo tenía algo que decirnos con relación a esto. Él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que estamos pasando hoy, decía Pablo, no es nada de comparar con la gloria de Jesucristo en la cual nos veremos. El padecimiento es corto, comparable a su gloria. Enjugará el Señor toda lágrima del rostro de sus redimidos. Pero todavía estas personas a quienes escribe el apóstol Pedro deberían saber algo más. Y es que su gracia les capacitaría. Su gracia traería resultados inimaginables después del padecimiento. Si sabemos padecer, si sabemos sufrir y soportar lo que de alguna manera Dios permite en nuestras vidas, hermanos, entonces podemos estar seguros que su gracia al final
nos va a perfeccionar. Dice el mismo Dios, por su gracia, os perfeccione, dice el apóstol Pedro. Es decir, les restablecerá. Un volver al propósito de Dios, en Efesios 4, de 7 al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Es decir, que ese perfeccionamiento que Dios opera en nosotros por su gracia después del padecimiento, después de la prueba, tiene como propósito que seamos formados a la imagen y semejanza de Cristo en nuestras vidas. Después de eso va a haber un levantar de nuestras cabezas, como dice ahí en el Salmo 3, ¿verdad? Vamos a levantar nuestras cabezas, no con el orgullo de que nosotros hemos logrado nada, sino como Dios ha hecho que después del padecimiento podamos levantar nuestras cabezas con dignidad, sabiendo que el Señor nos ha dado la victoria. Todas las cosas, dice la Escritura, cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y continúa diciendo el texto, que es la otra parte que muchas veces dejan por fuera. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, los que están caminando en sus propósitos, los que buscan conformarse a sus propósitos, mantenerse fiel a Dios en el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. A esos, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que Dios hará que cada circunstancia que ocurre en nuestra vida, aunque no sean muy agradables, cooperen para el bien del cumplimiento de su propósito en nosotros. Y dice el apóstol Pedro, que este mismo Dios os afirme, fortalezca y establezca. Las tres palabras, ¿verdad?, que tienen que ver con los cimientos. Literalmente significa cimentados. Que el mismo Dios les cimente, sean cimentados ustedes. O sea, la idea es de no ser movidos por nada ni por nadie de nuestra fidelidad a Dios y de su amor. Qué hermoso esto, ¿no? Pero se requiere a veces pasar por la prueba de la fe, para que de esa manera seamos cimentados, sembrados, o sea, que no haya nada ni nadie, como dijera el apóstol Pablo más tarde, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijo él, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso viene como resultado de ser fieles en la hora de la prueba. Realmente no hay un solo creyente que pueda librarse de esto, porque la prueba, hermanos, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. La manera en que el Señor lo haga, lo permita, entonces ya eso es otra cosa, porque tenemos que esperar en la voluntad de Dios cómo es que Él va a tratar con cada uno de nosotros. Pero definitivamente seremos probados en la fe. El apóstol Pedro, ya para terminar con esta porción bíblica, nos dice en su primera carta, los versículos 3 al 9 de su primer capítulo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es un pasaje definitivamente hermoso y alentador que nos asegura que el fin es un fin glorioso, porque hoy estamos siendo guardados por el poder de la fe. Que Dios nos ayuda a todos a seguir caminando, a seguir avanzando en este camino, sin mirar atrás, sabiendo que la gracia de Dios nos bastará. Será más que suficiente para ayudarnos, hermanos. No sé si en este momento hay algunos de ustedes que está pasando por un momento difícil, pero el mensaje es el mismo. Bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se va a perfeccionar en esas debilidades, en esas limitaciones que tienes. Dios va a sanar, Dios va a dar gracia para que a pesar de la enfermedad sigamos. Dios va a prosperar económicamente. Si ese fuera el caso, Él no nos va a dejar ahogados. Él va siempre a echarnos una mano. Pero aprendamos las valiosas lecciones, hermanos, para nuestra formación espiritual. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tu gracia nos es más que suficiente para soportar todas las situaciones que vengan a nuestras vidas. Solo ayúdanos a estar sintonizados contigo, en comunión contigo, de manera que podamos entender el propósito de todas las cosas que permites en nuestra vida y podamos salir al final, Señor, fortalecidos, arraigados, cimentados en nuestra fe, siempre conocedores mucho mejor de quién eres tú, de tu palabra, de tus promesas, de tu actuar y mover en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por la experiencia del apóstol Pablo que nos sirve a nosotros hoy, para que sepamos que no siempre respondes que sí a nuestras oraciones, sino que en ocasiones nos dices que tu gracia no sea suficiente. Sé con mis hermanos en esta hora, en cualquier situación que ellos estén teniendo, Señor, falta de trabajo, falta de salud. Necesitan algunos, Señor, de la fortaleza y consuelo tuyo. Oh Dios, sé propicio a cada necesidad y glorifícate en la vida de mis hermanos, Señor. Te lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Que Dios les bendiga.